Hay algo que probablemente nadie te ha dicho sobre tus finanzas. Ni tu pastor, ni tu familia, ni el libro de desarrollo personal que leíste el año pasado. Y no te lo han dicho porque duele escucharlo. Puedes orar con fe genuina. Puedes diezmar con fidelidad. Puedes trabajar duro. Y aún así, el ciclo negativo continúa. ¿Por qué? No es falta de fe. No es falta de esfuerzo. No es que Dios no te escuche. Son 3 bloqueos específicos, profundamente arraigados en la mente cristiana, que operan por debajo de tu nivel de conciencia. Silenciosamente. Sin que los veas. Y lo más inquietante, la mayoría de ellos fueron instalados en tu mente dentro de la misma iglesia. Hoy los vamos a nombrar. Uno por uno. Porque el primer paso para romper un ciclo es reconocerlo. Soy el libro sabio. Y esto es lo que la Biblia dice sobre tu relación con el dinero, cuando nadie más se atreve a decírtelo. Voy a describir una situación y quiero que notes si algo de esto resuena contigo. Tienes fe genuina. No la fe de los domingos que desaparece el lunes, una fe que has cultivado con esfuerzo, con oración, con estudio. ¿Crees que Dios provee? ¿Crees que Él conoce tus necesidades? ¿Crees que tiene planes de bienestar para tu vida? Y al mismo tiempo, tienes deudas que no terminan de cerrarse. Un salario que nunca alcanza del todo. Una sensación de que por más que trabajas, el dinero se va antes de que puedas construir algo sólido con él. Y quizás una culpa inconsciente que aparece cuando te permites desear más, como si querer prosperidad fuera señal de materialismo o de poca fe. ¿Te identificas? Si es así, quiero que sepas que no estás solo. Y más importante, quiero que sepas que ese ciclo no se mantiene por falta de fe ni por falta de trabajo. Se mantiene por 3 patrones de pensamiento muy específicos que la mayoría de los cristianos desarrollamos, a veces por la cultura, a veces por mensajes que recibimos en la iglesia, a veces por experiencias familiares que operan silenciosamente por debajo de todo lo que hacemos con el dinero. No son patrones de los que seamos conscientes. Por eso siguen funcionando aunque oremos, aunque declaremos, aunque creamos. El primero es lo que voy a llamar la creencia de la indignidad financiera. Es la sensación, no siempre articulada, pero siempre presente, de que la prosperidad es para otros. Que hay personas que nacieron para progresar y otras que nacieron para mantenerse igual. Y que tú, por alguna razón que no terminas de entender, estás en el segundo grupo. El segundo es la confusión entre fe y pasividad financiera. Es usar la confianza en Dios como justificación para no aprender, no planificar, no tomar decisiones activas sobre el dinero. Te dices, Dios proveerá y dicho de esa manera cierras la conversación en lugar de abrirla. El tercero es la mentalidad de escasez disfrazada de humildad espiritual. Es la creencia de que querer más es pecado, que el dinero corrompe, que el cristiano fiel debería estar contento con poco. Y que por lo tanto, cualquier ambición de mejora económica es sospechosa o negativa. Hoy vamos a ver qué dice el texto bíblico real sobre cada uno de estos 3 bloqueos. Y te anticipo que lo que dice no es lo que probablemente escuchaste en la mayoría de los sermones sobre finanzas. Empecemos por el primero, la creencia de la indignidad financiera. ¿Qué dice la Biblia sobre si el creyente merece prosperar? Deuteronomio 8, 17-18 tiene una respuesta muy específica. Moisés le habla al pueblo que está a punto de entrar a la tierra prometida, una tierra abundante, con riquezas, con posibilidades que no habían tenido en el desierto. Y les dice algo que suena extraño a primera lectura: no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Fíjate en lo que Dios no dice. No dice no tengas riquezas. No dice sé modesto y conténtate con poco. Dice, recuerda de dónde viene la capacidad. En hebreo,
La palabra que se traduce como poder en este versículo es koch, fuerza, capacidad, habilidad. Dios te está diciendo que la capacidad de generar riqueza es un don que Él mismo pone en el creyente. No algo que el creyente deba evitar como si fuera pecado. La indignidad financiera, entonces, no es fe. Es una distorsión de la fe que niega lo que el texto afirma, que Dios equipa a su pueblo para prosperar. El segundo bloqueo, la confusión entre fe y pasividad financiera. La parábola de los talentos en Mateo 25 es la respuesta más directa que Jesús da sobre cómo el creyente debe relacionarse con los recursos que tiene. Un hombre sale de viaje y le entrega talentos a 3 siervos. A uno 5, a otro 2, a otro 1. Los primeros 2 invierten, multiplican y asumen riesgos. El tercero guarda el talento en la tierra para tenerlo seguro. Y cuando el Señor regresa, la respuesta que recibe el que guardó el talento no es de agradecimiento por su prudencia. Es una reprensión directa, siervo malo y negligente. Jesús no condena al tercero por falta de fe. Lo condena por pasividad. Por usar la seguridad como excusa para no actuar. ¿Cuántos cristianos guardan sus recursos, su tiempo, su dinero, sus habilidades en la tierra de la inacción, esperando que Dios los multiplique sin que ellos pongan nada en movimiento? La fe bíblica sobre el dinero no es pasiva. Es activa, intencional, estratégica. Dios proveerá es verdad, y también es verdad que el siervo que multiplicó los talentos tuvo que asumir el riesgo de invertirlos para que eso ocurriera. El tercero, la mentalidad de escasez disfrazada de humildad espiritual. Lucas 16, 10-11 es uno de los textos más ignorados en la conversación cristiana sobre finanzas. Jesús dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Jesús no está diciendo que el dinero es malo. Está diciendo que el dinero es una prueba de fidelidad. Y que la manera en que manejas lo poco que tienes ahora, con conciencia, con intención, con responsabilidad, determina tu capacidad de recibir y administrar más. La mentalidad de escasez disfrazada de humildad dice, no necesito más. Con esto basta. El dinero corrompe. Pero lo que Jesús dice es diferente, el que no cuida ni multiplica lo que tiene, tampoco está en posición de recibir más. No porque Dios lo castigue, sino porque la capacidad de administrar la abundancia se desarrolla en la fidelidad con lo poco. Proverbios 13:11 lo dice de otra forma, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. No es magia. No es fe como varita. Es proceso. Es fidelidad sostenida en el tiempo. Y eso requiere una mentalidad completamente diferente a la de la escasez, una mentalidad que la Biblia no solo permite sino que exige. Ahora que tenemos el diagnóstico claro, los 3 bloqueos y lo que el texto bíblico dice sobre cada uno, quiero darte una herramienta concreta para empezar a desmantelarlos. La técnica que vamos a usar se llama el metamodelo del lenguaje. Es una herramienta de la PNL que sirve para identificar y desafiar las generalizaciones que hacemos sobre la realidad, específicamente esas frases absolutas que suenan como verdades universales pero en realidad son interpretaciones limitantes que hemos aceptado como hechos. ¿Cómo suena una generalización limitante sobre el dinero? Suena así, el dinero nunca me alcanza. Siempre termino el mes a las justas. Así jamás voy a poder salir de esto. Las personas como yo no progresan económicamente. El dinero siempre se va antes de que pueda hacer algo con él. ¿Notas las palabras que se repiten? Nunca. Siempre. Jamás. Todos. Nadie. Estas son las palabras del metamodelo. Los marcadores de una generalización universal que el cerebro ha aceptado como ley física, cuando en realidad es una creencia construida. Y las creencias construidas,
a diferencia de las leyes físicas, se pueden desafiar. Se pueden examinar y se pueden reemplazar. El mecanismo funciona así. Cuando el cerebro adopta una generalización como el dinero nunca me alcanza, empieza a filtrar la realidad para confirmarla. Recuerda cada vez que el dinero no alcanzó. Ignora cada vez que sí alcanzó. Interpreta las situaciones ambiguas como confirmación de la creencia. Es el Zahar de Proverbios 23:7 operando sobre el tema del dinero. La técnica del metamodelo del lenguaje interrumpe ese filtro con preguntas específicas que el cerebro no puede ignorar. Preguntas como, ¿cierto que nunca? ¿En ninguna ocasión en tu vida el dinero te alcanzó? ¿Qué pasaría si alcanzara? ¿Qué tendría que ser diferente para que alcanzara? ¿Hay alguna persona en la misma situación que tú a la que sí le alcance? ¿Qué hace diferente esa persona? Estas preguntas no niegan la dificultad real. No dicen todo es posible si lo piensas en positivo. Lo que estas preguntas hacen es convertir una generalización cerrada en una pregunta abierta. Y las preguntas abiertas activan en el cerebro algo que las generalizaciones cierran, la búsqueda de soluciones. Jesús usó exactamente esta técnica con frecuencia. Cuando alguien llegaba con una generalización limitante, nunca pudo ser sanado, nadie lo ha hecho, es imposible. Jesús hacía la pregunta que la abría, ¿crees que puedo hacer esto? No como trampa sino como interrupción del filtro. Eso es exactamente lo que vamos a practicar ahora. Vamos a hacer el ejercicio juntos. Si puedes, toma papel y lápiz. Este ejercicio necesita escritura para ser efectivo. Paso 1. Escribe la generalización financiera que más frecuentemente aparece en tu mente. La frase que se repite cuando piensas en dinero. Escríbela exactamente como suena adentro, con todas sus palabras absolutas. Sin suavizarla. Tómate 4 segundos para escribirla. Paso 2. Subraya o encierra en un círculo la palabra universal. Nunca. Siempre. Jamás. Todos. Nadie. Imposible. Esa es la palabra que convierte una experiencia en una ley. Paso 3. Aplica la primera pregunta del metamodelo. ¿Ha habido alguna excepción a esta regla en tu vida? Una sola. No necesitas muchas. Solo una que demuestre que la generalización no es absoluta. Tómate 5 segundos para pensar en esa excepción. Paso 4. Ahora aplica la segunda pregunta. ¿Qué tendría que cambiar en mi manera de pensar, en mis hábitos, en mis decisiones, para que esta situación fuera diferente? No estás prometiendo cambiarlo todo. Solo estás abriendo la pregunta. Escribe 2 respuestas posibles. No tienen que ser perfectas. Solo posibles. Paso 5. Conecta tu respuesta del paso 4 con un principio bíblico. La parábola de los talentos dice, actúa con lo que tienes. Deuteronomio 8 dice, la capacidad viene de Dios pero requiere que tú la ejerzas. Proverbios 13 dice, la mano laboriosa aumenta lo que tiene. ¿Cuál de esos 3 principios conecta más directamente con lo que escribiste en el paso 4? Escríbelo. Eso es el metamodelo en práctica bíblica. Interrumpes la generalización. Encuentras la excepción. Abres la pregunta. Y la anclas en la verdad del texto. Quiero contarte la historia de un hombre en la Biblia que vivió los 3 bloqueos que describimos hoy, y los superó de una manera que casi nadie nota porque la historia se cuenta desde otro ángulo. Se llama Jacob. Jacob empezó su vida adulta básicamente sin nada. Huyendo de su hermano, durmiendo en el suelo con una piedra como almohada. Sin patrimonio, sin tierras, sin herencia tangible. Solo la promesa de Dios. Que en ese momento debía sentirse bastante abstracta para alguien que estaba literalmente en el desierto. Llegó a la casa de su tío Labán como un trabajador sin recursos.
Y lo que hizo durante los siguientes 20 años no fue esperar pasivamente que la bendición de Dios cayera del cielo. Fue trabajar, negociar, observar, aprender, adaptarse. Fue fiel con lo pequeño, el rebaño de Labán, hasta que tuvo la capacidad y la posición para negociar lo suyo. El texto dice en Génesis 30 que Jacob llegó a acuerdos específicos sobre cuáles animales serían suyos. Negoció. Planificó. Y cuando Labán le cambió los términos del acuerdo 10 veces, Jacob encontró la manera de seguir siendo fiel a su proceso. Al final de esos 20 años, el texto dice que Jacob se hizo muy rico. No porque Dios le hiciera un milagro instantáneo, sino porque la bendición de Dios operó a través de la fidelidad sostenida, la inteligencia activa y la voluntad de no rendirse cuando el sistema externo le falló. Ahora fíjate en los 3 bloqueos que Jacob tuvo que superar. El primero, indignidad financiera. Jacob empezó sin nada, con toda la razón del mundo para creer que las cosas buenas son para otros. Eligió no creerlo. El segundo, pasividad disfrazada de fe. Jacob no esperó. Actuó con los recursos que tenía, aunque fueran los recursos de otro. El tercero, escasez como humildad. Jacob no tuvo problema en declarar que quería prosperar. No lo llamó pecado. Lo llamó el plan. Y el resultado fue que cuando llegó el momento de encontrarse con su hermano al que había defraudado, Jacob llegó como alguien con capacidad, no como alguien que pedía misericordia desde la desesperación. La prosperidad le dio la posibilidad de restaurar, de devolver, de ofrecer, de sanar la relación rota. Eso es lo que la prosperidad bíblica real produce, no ostentación, no ego, sino la capacidad de ser generoso, de restaurar, de impactar. Y ese resultado requiere primero desmantelar los 3 bloqueos que Jacob también tuvo que enfrentar. Aquí tienes 3 puntos para recordar de este video. Primer punto. La indignidad financiera, la creencia de que la prosperidad es para otros. La confusión entre fe y pasividad, usar la confianza en Dios como excusa para no actuar. La escasez disfrazada de humildad, creer que querer más es señal de materialismo. Las 3 son creencias, no hechos. Y las creencias se pueden cambiar. Segundo punto. La Biblia no dice que el dinero es malo ni que la pobreza es virtud. Dice que la fidelidad, en lo poco y en lo mucho, es el camino. Deuteronomio 8 dice que Dios da el poder para hacer riquezas. La parábola de los talentos dice que la pasividad no es fe. Lucas 16 dice que la manera en que manejas lo pequeño determina tu capacidad de recibir más. Tercer punto. El metamodelo del lenguaje es la herramienta práctica para interrumpir las generalizaciones que sostienen estos 3 bloqueos. Identificar la palabra universal, encontrar la excepción, abrir la pregunta de cambio, anclar en principio bíblico. Eso es lo que hiciste en el ejercicio de hoy. Antes de terminar, quiero hacerte una pregunta muy concreta. De los 3 bloqueos que describimos hoy, indignidad financiera, fe pasividad, escasez disfrazada de humildad, ¿cuál es el que reconoces más en tu vida? No tienes que dar detalles. Solo escríbelo en los comentarios. Y si hiciste el ejercicio del metamodelo, comparte cuál fue la generalización que identificaste y cómo la reescribiste. Esos comentarios ayudan a otros que están en el mismo proceso, y también me ayudan a mí a entender qué temas profundizar en los próximos videos. Y si quieres seguir descubriendo lo que el texto bíblico dice sobre tu mente, tu fe y tu vida real, suscríbete a El Libro Sabio. Y recuerda, no es falta de fe lo que te mantiene en el ciclo. Es falta de información sobre cómo funciona el ciclo. Y eso, a partir de hoy, ya empezó a cambiar. Si desea ahora conmigo. Padre, gracias porque llegué hasta aquí hoy. Que lo que escuché no se quede solo en mi mente, sino que descienda a mi corazón y se convierta en acción. Que cada creencia que me ha limitado comience a ceder hoy, no por mi propio esfuerzo,
sino por el poder de tu palabra que renueva y transforma. Señor, tú conoces mi nombre. Conoces la deuda que me quita el sueño. Conoces el miedo que me paraliza. Y conoces también el propósito que llevo dentro, esperando ser liberado. Dame la valentía para cuestionar lo que aprendí, la sabiduría para distinguir entre fe genuina y pasividad disfrazada, y la determinación para ser fiel, en lo poco y en lo mucho, como dice tu palabra. Que a partir de hoy, cada decisión financiera que tome esté alineada con quien tú dices que soy, no escaso, no indigno, sino administrador fiel de lo que tú has puesto en mis manos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por llegar hasta aquí. Hasta el próximo mensaje de El Libro Sabio. Bendiciones.